bendición de nuestro Señor en nuestro favor y gozarnos en ella y pedir que su Espíritu sea el que habla en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, una vez más nos ponemos delante de ti, Señor, para escuchar no solamente acerca de ti, pero escucharte a ti. Señor, no solamente reunirnos en tu nombre, pero Señor, gozarnos, que te reúnes con nosotros, gozarnos que tu presencia está entre nosotros, Señor, y que tú hablas a través de tu palabra. Señor, pedimos que nos des corazones dispuestos, que en la obra de tu Espíritu pueda hacer lo que tiene que hacer, de manera que podamos atesorarte más y por sobre todas las cosas y podamos gozarnos en tu provisión. En Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba, y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan: paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esta casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya en ella, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Versículos 17 al 20 ahora. También dice: entonces los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos. El Señor, hay tantas cosas acá, ¿verdad? Para poder estudiar, para poder aprender, para poder escudriñar. Sin embargo, a la hora de pensar en la misión de nuestro Señor para estos 70 de sus discípulos, Jesús dice: envía a 70 de ellos. Sin embargo, si nos vamos un poquito más atrás también en este mismo evangelio, vamos a ver que el Señor ya había enviado a los 12 anteriormente. Y, by the way, el Señor continúa enviando a sus discípulos también, como decíamos. Importante recordar. El enviar va conectado con el discipulado. Todos somos enviados, como decíamos hace ratito. Unos un poquito más allá que otros, pero ¿qué tal si el Señor nos ha enviado por lo menos a donde el Señor ya nos ha puesto? ¿Verdad? Para conectar con su misión, para conectar con lo que Dios quiere hacer en ese lugar y donde el Señor ya nos ha puesto. Para nosotros y en nuestro proceso fue interesante que fue a la hora de nosotros empezar a trabajar mucho en la comunidad y de decir: el Señor, ¿qué tendrá para nosotros? El Señor, a la hora de darnos cuenta que había como 20 hermanos de la misma comunidad que ya nos veíamos el domingo en la iglesia, pero que no necesariamente nos conocíamos unos a otros, que vivíamos en la misma comunidad. Decíamos: wow, pues de repente el Señor quiere hacer algo en esa comunidad, ¿verdad? Ya el Señor ha estado moviéndose en esa comunidad, ya el Señor ha conectado, ha estado llevando su misión a esa comunidad, y ahora cómo nosotros mismos podemos entonces involucrarnos, ¿verdad? Así es que eso fue también una parte interesante para nosotros el ver. Ahora, ir y predicar el evangelio. Y muchas veces esa palabra de ir, como la entendemos en nuestro idioma, nos da esta idea de cuando lleguen, prediquen el evangelio. Pero ¿qué tal si la idea es un poquito de más de al ir yendo? Todos los días, ¿verdad? A donde el Señor ya nos ha puesto. En medio de la realidad del trabajo, sí, en medio de la realidad de la escuela, de tantas ocupaciones que todos nosotros tenemos, pero ¿qué tal si la misión de Dios ocurre precisamente en esos espacios? Bueno, nosotros a veces, y especialmente en este país, queremos compartimentalizarlo todo. Me salió bien la palabra de una sola vez. Compartimentalizarlo todo. Todo tiene su lugar, y de aquí a acá hago esto, y de aquí a acá termino esto y hago esto otro. Pero ¿qué tal
tal, por a nosotros nos gusta mucho decir, qué tal si en lugar de vivir nuestra fe y compartir el Evangelio como dos cosas separadas y en diferente tiempo y lugar, qué tal si más bien pudiéramos vivir nuestra fe al compartir nuestra vida? Sí, nuestra vida es un poquito complicada y nosotros mismos con necesidades especiales, pero cuando abrimos nuestra casa y empezamos y decíamos, ay Señor, pero es que tenemos que remodelar, no hemos terminado la remodelación, ¿verdad? Que estábamos, para cómo podemos recibir personas si no está en condición de recibir visitas. Hasta que el Señor nos dijo, bueno, esa remodelación no solamente es de tu casa, pero no es así también en tu propia vida. Yo estoy en un proceso de remodelación. ¿Qué tal si el abrir tu casa, aunque esté en proceso de remodelación, puede ser una buena lección espiritual de decir que todos estamos en este proceso de remodelación, ¿verdad? De la obra de restauración que el Señor está haciendo. Y fue bonito para nosotros el poderlo experimentar de esa manera. Pero una vez más, ir y predicar, más bien al ir yendo, y donde el Señor ya nos ha puesto, conectemos con la misión de Dios. Si vemos en este pasaje, vemos que esta misión que el Señor da a estos 70, los envía y ocurre otra vez en medio de la realidad de la vida y la vida de fe que ellos estaban experimentando en el ministerio con el Señor Jesús. Él los envía, como a nosotros, en su misión y en la nuestra cada día. Y es que a alguien me gusta también esta frase que alguien ha dicho, que de tal manera a Dios amó al mundo que nos dejó todavía aquí. Todavía el Señor no nos ha llevado, todavía el Señor no ha venido porque hay labor que hacer. Y hay oportunidad de conectarnos con su misión y hay oportunidad de poder ser parte y ser agentes de reconciliación. Qué tremendo ministerio y de restauración, qué tremenda oportunidad, mis hermanos, de poder ver esa obra del Señor en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Una vez más, el Señor Jesús envía a los 70, esto está ocurriendo en la vida de ellos, en el sube y baja de la vida y en el ministerio. El Señor sana, vemos, si pudiéramos ver en los capítulos anteriores, vemos que el Señor sana, el Señor enseña de la parábola del sembrador, ellos enfrentan la tormenta y entonces el Señor es cuando envía a los 12. ¿Se fijan? En medio de la vida y ministerio ocurre la misión de Dios y el Señor los envía, ¿verdad? Y dice Lucas 9:2, por ejemplo, dice que los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, porque es importante recordar que el Evangelio es la proclamación de esas buenas noticias, pero también la práctica, las implicaciones de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿verdad? El Evangelio nunca es social, pero siempre tiene esas implicaciones de alguna manera social. La gracia siempre va acompañada, ¿verdad? Acompañada de amor, de fe expresada en amor a través de nosotros hacia los hermanos y a las personas a nuestro alrededor. Señor, ¿cómo puedo amarles bien? ¿Cómo puedo amarles en tu nombre? ¿Cómo puedo a través de mi servicio a ellos apuntar a ti? Preparar el camino para sí vivir mi fe al compartir mi vida, pero hablar específicamente del mensaje del Evangelio a su necesidad y de acuerdo a lo que estén pasando. Pero en una manera donde es natural, donde el Señor ha preparado el camino y donde nos ha dado la oportunidad de involucrarnos en la vida de otras personas, expresando nuestro amor hacia ellos. 2 Corintios 5, 14, 15, el amor de Cristo nos apremia, nos controla. Dice esa versión, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente que dice, todos murieron y por todos murió, para que los que viven, tú y yo, ¿verdad? Ya no vivan para sí. Esto es tan en contra de la cultura, ¿verdad? Ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí. El amor
de Cristo es esa obra. Esa misión de Dios, el Evangelio obrando en nosotros, la gracia de Dios nos lleva también a pensar en las personas a nuestro alrededor y su necesidad. Decíamos, los 70 van, los 12 habían ido anteriormente, como el Señor los envía. Interesantemente, saben que los capítulos no dicen cómo les fue a los 12, esa primera vez que el Señor los envió. Los envía a los 12, luego si ven los diferentes capítulos van a ver que ocurre la transfiguración, viene la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, vemos a los discípulos luchando con este endemoniado, se enojan con otro predicador, el Señor Jesús los regaña de alguna manera, les habla un poquito más fuerte a ellos y entonces envía a los 70. Otra vez, ¿verdad? Este ritmo de la vida y ministerio. Y en medio de eso ocurre la misión de Dios y el Señor envía a sus discípulos y el Señor espera que ellos puedan ir y puedan traer ese mensaje de esperanza, puedan apuntar al reino de Dios, ¿verdad? Que había venido entre ellos. Regresan, esta vez cuando regresan los 70, no como la vez cuando fueron los 12, que no sabemos, no dice exactamente cómo les fue. Cuando regresan los 70, se fijaron que les dice, wow, Señor, hasta los espíritus se sometían a ti y en tu nombre, ¿verdad? Sin embargo, dice el versículo 20, el Señor les dice, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, más bien regocíjense en que sus nombres están escritos en los cielos. Y es que a veces el éxito en el ministerio, en la misión de Dios es más difícil que el fracaso. A veces cuando nos va más bien, es un poquito más difícil para nosotros en nuestro corazón lidiar con eso, ¿verdad? Porque si nos va bien decimos, bueno, ya era hora, ¿verdad? Por fin, ¿verdad? Hasta que se me reconoce mi potencial, ¿verdad? En cambio, cuando las cosas no van bien, ay, Señor, ayúdanos, y Señor, dependemos de ti, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Es cuando las cosas nos van bien, aún en el ministerio, que tenemos que apuntar y reconocer en dónde es que está nuestro gozo, en qué es donde estamos poniendo nuestra confianza, nuestro gozo, ¿verdad? Hablábamos hace ratito también a través de este video. En las circunstancias, el gozo está en las circunstancias. El gozo está en cómo nos está yendo en nuestra vida, en nuestra familia. Somos humanos, por supuesto, y es difícil a veces la vida, pero qué importante reconocer, recordar, especialmente cuando las cosas están bien, que es por la gracia de Dios y que es el Señor que ha estado haciendo la obra y que necesitamos continuar dependiendo de Él y ir continuamente a nuestro Señor. El Señor Jesús les dijo, necesitaban tener este gozo en una verdad mucho más fundamental, independiente de las circunstancias, ¿verdad? En un gozo en que sus nombres estaban, dice, escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Gozo de sabernos conocidos por el Señor, de sabernos amados por Él, aceptados, perdonados, bienvenidos a su presencia y gracias a la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. El gozo de suyos, el gozo de saber que nada nos separará de su amor y el gozo de saber que somos hijos de Dios. ¿Era importante para los discípulos recordar esas verdades? ¿Ya? ¿Es importante para nosotros? Recordemos de dónde es que está nuestra fuente de gozo en nuestra propia vida, mis hermanos. En medio de la realidad de conectar con lo que Dios está haciendo, con la misión de Dios, con el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo aquí y allá, de donde el Señor nos ha puesto. Capítulo 10, versículos 20
Sin embargo, ya leímos este versículo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, miren lo que pasó, mismo se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose entonces hacia los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. El Señor, ¿lo notaron? El Señor mismo no solamente sabía intelectualmente esa verdad de que el Padre le amaba, se complacía en Él, aún antes de haber empezado su ministerio público, y cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Él se gozó profundamente en estas verdades. El Señor Jesús se gozó profundamente en estas verdades. Eran cosas que eran experimentadas funcionalmente por Él, e invitaba también entonces a sus discípulos a reconocerlas. Alguien ha dicho que el religioso, hermano Keller, el religioso ve a Dios solamente como provechoso, pero el cristiano lo encuentra bello, se deleita en el Señor. Importante todo esto en medio de la realidad de la misión de Dios. Uy, hermano, que así no. Porque es frustrante, ¿verdad? Porque a veces las cosas no son como pensamos, como quisiéramos, como nos gustaría que se dieran. Pero ¿en qué encontramos nuestro gozo? Importante. Y qué tanto ese conocimiento de la provisión de Dios para nosotros no solamente está acá arriba, pero hay una gran distancia de aquí al corazón. El Señor mismo, vemos ese ejemplo de Él mismo gozarse en esta provisión de Dios, ¿verdad? Y cuánto más nosotros en realidad somos los que tenemos que recordar, meditar, marinarnos en esas buenas noticias de la provisión, del amor de Dios, la obra del Padre por nosotros en el Señor Jesucristo. Regocijarnos en el hecho de ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad, lo que Dios está haciendo en nuestros contextos y en nosotros mismos. En su misión allá y acá, en el medio del sube y baja de la vida y el ministerio, al ir yendo todos los días, por lo menos a donde el Señor nos ha puesto y a donde el Señor nos ha enviado, y al continuar abiertos y respondiendo a como el Señor sigue empujándonos afuera. Ese movimiento de la gracia van juntos, van de la mano. Y es una buena oportunidad de examinar siempre nuestros corazones a la luz de estas verdades, examinar nuestro gozo por un lado, examinar qué tanto estoy sintiendo el deseo de salir un poquito más, de empujar un poquito más, de conectar un poquito más con otras personas a mi alrededor. Y entonces experimentaremos, mis hermanos, experimentaremos el gozo de ver la semilla del Evangelio siendo plantada en todo lugar, el gozo de ver nuestro corazón soltar las cosas que creíamos eran también demasiado importantes en nuestra vida, pero que nos llegan a esclavizar, y el gozo de ver su reino extenderse a través de vidas transformadas por Él. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, qué increíble que nosotros, Señor, podamos ser parte de lo que tú estás haciendo alrededor del mundo, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Qué increíble porque, Señor, si somos honestos, a veces es nuestro corazón todavía un campo misionero, Señor, donde es duro. Hay áreas, Señor, que valoramos demasiado. Señor, que ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en ellas, que pensamos nos van a dar la seguridad, nos van a dar la felicidad, nos van a dar el propósito, el valor a nuestra vida. Señor, que solamente encontramos en ti.
Señor, pero qué ánimo, Señor, el poder recordar que tu misión avanza en el mundo y en nuestro corazón. Y has prometido completar, Señor, la obra que comenzaste. Señor, y usas esas circunstancias, Señor, para apuntar a esas realidades. Y usas, Señor, de momentos a veces difíciles para recordarnos y de momentos a veces no tan difíciles, pero que si estudiamos tu palabra nos dice, no te regocijes en eso. Regocíjate más bien en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y Señor, al terminar una vez más, como decíamos, que estas verdades puedan penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, de manera que podemos verte obrar, Señor, en nuestra vida y a través de nosotros, y gozarnos en ver la libertad que continúas dándonos, Señor. Nos diste, Señor, al poner nuestra confianza en ti, pero en el día a día, Señor, todavía vemos, Señor, la obra que tú sigues haciendo y a la hora de rendirnos más y más a ti. Gracias por mis hermanos, Señor. Bendíceles en este lugar, úsales en su comunidad, en su propia vida. Y, Señor, que el día de mañana podamos gozarnos, Señor, al escuchar, Señor, también cuando tú estás llamando a través de esta comunidad, Señor, a personas a conectar con lo que tú estás haciendo en otras partes del mundo. Ya escuchábamos un poquito también de nuestros hermanos, nuestro hermano yendo a Puerto Rico en estos días, Señor. Úsale, Señor, prepara el camino para él allá, Señor, y que él pueda ver cómo tú estás haciendo estas alianzas estratégicas, Señor, para llevar tu evangelio a todo lugar. Gracias, Señor, porque lo hacemos en respuesta a tu gloria, en respuesta a que tu nombre sea conocido por todo lugar, Señor, y a que tú recibas toda la gloria que es debida a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.